como para haber emigrado, a ellos les corresponderá el infierno como morada. ¡Qué mal fin! Excepto los hombres, mujeres y niños débiles, que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo, es decir, de emigrar. A ellos Allah les perdonará, pues Allah es remisorio absolvedor. Si analizamos esta ley, nos vamos a dar cuenta que Allah Azza wa Jal critica a aquellas personas que son influenciadas por la sociedad para cometer pecados. Y la actitud que toman estas personas es la de negar su propia responsabilidad y la de dar la responsabilidad de su propio comportamiento, la de no poder mantener su Islam y la de cometer pecados a la sociedad en la que viven. Es decir, que está hablando de aquellos que no pueden practicar o que no practican o no pueden mantener su Islam. Eso es lo que se llama el mantuq, aquello que establece el texto. Pero existe algo que se llama el mafhum, o lo que uno puede extraer, comprender del texto, y eso es que esta ley no está hablando de aquellos que sí pueden mantener y vivir libremente su Islam en estas sociedades. Espero que ya la puedan comprender de dónde se extrae esta reflexión. La ley nos habla de aquellos que no pueden y los critica por no emigrar. Es decir, que aquellos que sí pueden mantener y vivir su Islam libremente, estos no son criticados por el Corán. Esto es lo que podemos encontrar en el Corán. Si buscamos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos a encontrar un hadith hasan que fue registrado por Ibn Hibban. En este hadith se menciona la historia de una persona que acepta el Islam. Se llama Fudayk. Esta persona pertenecía a una tribu del desierto. Él era la única persona que había aceptado el Islam en su tribu. Entonces no sabía si él podía vivir con su tribu o si tenía que emigrar a la Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hizo? Viajó donde el profeta sallallahu alaihi wasallam a preguntarle y le dijo si él podía vivir con su tribu, que eran paganos, idólatras y no eran musulmanes. Su tribu le había dicho cuando él había aceptado el Islam, todos conocían el hecho de que él era musulmán, y le habían dicho, si quieres ser musulmán y vivir entre nosotros, te aceptamos. Por eso fue que Fudayk fue hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam a consultarle qué es lo que él debía hacer, si podía vivir con su tribu, con su gente, siendo que ellos lo aceptaban como musulmán, no lo combatían ni le negaban la situación de vivir como musulmán, o debía emigrar donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahabas. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: oh Fudayk, establece la oración, haz el bien y aléjate del pecado, y si puedes, entonces vive con tu gente donde tú quieras. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en otras palabras, le dijo que si él podía vivir libre y abiertamente su Islam con su gente y mantenerse apartado de aquellas sediciones que le podría traer vivir con su gente, él era libre de vivir como musulmán en esa sociedad. Esto es lo que podemos analizar desde los textos del Corán y de la Sunna. Ahora miremos desde la practicidad. Desde la estimación más conservadora que uno pueda encontrar aquí en Occidente, si mencionamos cuál es la cantidad de musulmanes que viven en estas democracias laicas, dígase Australia, continente americano y Europa, vamos a ver que existe una estimación, la más baja, la más conservadora, de 25 millones de personas, musulmanes, que viven en estas sociedades democráticas y laicas. Esto sin mencionar otras minorías que viven en países como China o la India, que si sumamos toda esta cantidad de minorías
que viven en sociedades no islámicas llegaríamos a un número de 150 millones de musulmanes. Pero consideremos solamente los 25 millones de musulmanes que viven en estas democracias laicas. ¿Existe algún país islámico de los ya superpoblados y problemáticos países islámicos que pudiera absorber a 25 millones de musulmanes? Evidentemente la respuesta es no. Y esta religión nuestra, el Islam, no es una religión de utopías. Nuestra religión es una religión práctica. Es decir, que todo aquello que sea práctico y viable es parte del Islam. Y todo aquello que sea utópico o imposible, el Islam no nos manda a hacerlo. Y por eso el hecho al que llegamos como conclusión es que los musulmanes estamos aquí en Occidente para quedarnos y que somos de aquí, que no vamos a irnos a ninguna parte. Entender esto, de que somos musulmanes de Occidente y que nos vamos a quedar aquí, que no vamos a irnos a ninguna parte, nos ayuda a dar este primer paso para superar esta crisis de identidad o falta de identidad que tenemos como musulmanes de Occidente. Una vez que entendimos esto, podemos pasar al segundo punto sobre el que necesitamos reflexionar y debatir abiertamente entre nosotros. Y ese es, ¿cuál es nuestro objetivo como comunidad? ¿Cuál es nuestra visión como musulmanes de nuestra vida como comunidad aquí en Occidente? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Acaso el propósito de nuestra estancia aquí en Occidente es convertir a toda esta sociedad y convertirlo en un califato islámico? ¿Acaso queremos convertir a todas las personas en musulmanes y borrar la existencia de todas las otras religiones y pensamientos? ¿O lo que queremos como comunidad es poder vivir libre y abiertamente nuestra religión sin ser discriminados y poder transmitir ese pensamiento y esa actitud a nuestros hijos y nietos? Eso es algo que tenemos que plantearnos. Para comprender esto, desde una óptica islámica, nos va a ayudar un dato de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustedes saben que en las primeras épocas del Islam, los musulmanes no fueron bienvenidos en la Meca, y que muchos de ellos, y sobre todo los que no tenían un buen estatus en la sociedad, eran perseguidos y eran torturados. A todas estas personas el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con esta persecución y tortura se hicieron insoportables, les dio el permiso de emigrar, lo que se llama al-Hijratul Ula, la primera emigración, que fue a Abisinia. ¿Qué era Abisinia? Etiopía hoy en día. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo describió como un lugar donde hay un gobierno justo, donde los derechos de nadie son violados, donde los musulmanes podrían vivir abierta y libremente como musulmanes. ¿Cuántas fueron las personas que hicieron esta emigración? Según los libros, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se menciona que fueron aproximadamente 100, entre hombres, mujeres y niños que hicieron esta emigración. Para aquella época, aproximadamente la mitad de la población de los musulmanes emigraron de esta situación de persecución y de no poder vivir tranquilos y abiertamente su religión a un lugar de no musulmanes donde se les daban estas garantías, donde ellos podrían vivir abiertamente y tranquilos como musulmanes y ser respetados como tales. Esto fue aproximadamente 7 años antes de la égira o emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina y el establecimiento de esa primera comunidad islámica. ¿Cuál fue la actitud de estos musulmanes que vivieron en Abisinia? Entiéndase que ellos emigraron 7 años antes de la égira y que estos mismos musulmanes no emigraron hasta Medina sino después de la batalla de Khaybar.
es decir, en el año 7